signos litúrgicos son símbolos, pero ¿cómo entender? Dice, ¿qué es un signo? Dice, una realidad que orienta hacia otra distinta. Hay convencionales, por ejemplo, dependen de la voluntad humana, como la bandera de una nación. Ustedes ven la bandera de Estados Unidos, la bandera de México, representa a la nación. Dice alguien, cuando ve que una gente enojada agarra una bandera y la queman, ¿qué reacción produce en ti? Pues depende. Ajá. Si tú eres norteamericano y ven que queman tu bandera americana, o eres mexicano y queman tu bandera, te enojas. Y una persona, ay, Rubén, es un pedacito de tela. No es la tela, sino lo que significa la tela. O sea, menosprecias la bandera, estás menospreciando a mi país, ¿sí? Entonces, dice, ay, pero es un pedazo, sí, pero es el simbolismo, es lo que simboliza, es lo que a ti te molesta. Entonces nosotros los seres humanos utilizamos símbolos, tenemos signos, tenemos cosas que nos recuerda a algo a lo que nosotros amamos. Entonces los símbolos dependen de la voluntad, pero tienen fundamento en la realidad de las cosas. Por ejemplo, el agua del bautismo purifica por voluntad de Cristo, pero la naturaleza del agua lleva a la idea de purificación. O sea, el agua purifica, eso es normal, lavamos las manos, pero en el sentido sobrenatural, que es el agua del Señor, ¿verdad? El bautismo nos purifica nuestros pecados interiores. Por eso tiene un significado importante para nosotros. Por ejemplo, ¿qué tipo de símbolos hay en nuestro tiempo? Naturales, fundados en la naturaleza de las cosas. El humo orienta ¿a quién? Al fuego. Tú ves allá de repente, ¿qué es eso? Humo, hay un incendio. Entonces ya te pones alerta, porque el incendio corre y arrasa con todo. Entonces sabemos que la señal del humo simboliza que algo está pasando allá. ¿Qué son los signos litúrgicos? Son símbolos. Cristo obraba milagros a partir de signos naturales. Por ejemplo, Él usa el barro, la saliva, el agua. Él tomó en consideración la naturaleza humana que llega a lo invisible a partir de lo visible. O sea, llegamos a lo invisible a través de lo visible. Por ejemplo, cuando Jesucristo caminó sobre las aguas, sana a un enfermo, vemos las actitudes que tuvo. Jesús tomó tierra, usó saliva, la mezcló y se la puso al ciego. Y le dijo, vete a la fuente de Siloé y lávate. Y ya lo llevan, se limpia y cuando abre los ojos puede ver. ¿Sí? Entonces dice, pero ¿por qué Jesús utilizó eso? ¿Qué simboliza eso? Jesucristo es la palabra eterna del Padre. Entonces dice, el barro es de lo que fuimos hechos nosotros. Nosotros fuimos hechos del barro, Adán y Eva. Eso simboliza el barro. El hombre está ciego, algo le falta. Entonces utiliza un elemento tierra. Pero Jesús utiliza su saliva y mezcla. ¿Qué simboliza eso? Jesucristo es divino. Y su saliva tiene poder, pero lo pone en el ojo que está ciego. O sea, Jesucristo parte de una necesidad humana. Jesucristo pudo haber soplado o decir, ábrete, y si hubiera abierto sus ojos hubiera visto. Pero a través de esos signos nos enseña que Él utiliza materiales visibles para enseñarnos. Es lo mismo que alguna persona. Si yo le digo a alguien, te amo, gracias, pero lo abrazas, dices, te amo, ¿qué prefiere la persona? ¿Que se lo digas o que se lo expreses con una actitud? ¿Qué lo buscas una actitud, verdad? Entonces dice, es que te amo mucho. Sí, se nota. Y lo llegas, te amo mucho. Ahora sí. Nosotros necesitamos cosas sensibles. Por eso Jesús se hace presente en cuestiones sensibles. ¿Qué es un sacramento? Es un signo sensible instituido por Jesucristo para conferirnos o darnos la gracia. Eso es un sacramento. Un sacramento es un signo sensible, lo puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes oler, lo puedes tocar, que Jesucristo instituye. No lo instituyó la iglesia, no lo instituyó Pedro o Juan, lo instituye Jesús, que es el Hijo de Dios, para conferirnos, para darnos la gracia que nos santifica. Cada sacramento tiene ciertos elementos sensibles. Entonces aquí lo vemos, partimos llega lo invisible a partir de lo visible, del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo.
el aceite, que es el crisma, la unción del Espíritu Santo, etc. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los signos y los símbolos? Y aquí viene en el 1145, si ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica, creo que me lo traje, yo creo que sí lo traía, aquí está, este librito. Yo se lo recomiendo que lo tengan y que lo lean, sobre todo, o lo consulten cuando tengan dudas en su fe. Dice aquí: una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos, según la pedagogía divina de la salvación. Su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Jesús. Dice: los signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, ¿sí?, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. ¿Dios necesita esas cosas? No, Dios no las necesita, pero Dios las hace para que nosotros podamos entrar en comunión con Él. Por eso necesitamos cosas visibles, los templos, los colores, los signos sensibles. Si fuéramos ángeles, no necesitaríamos nada de eso, porque los ángeles son incorpóreos. Ellos ven y contemplan a Dios directamente en su espíritu. Ellos perciben el gozo, la alegría, todo por Dios. Nosotros no lo podemos ver todavía porque estamos en este proceso de nuestra vida por fe, pero necesitamos ciertos signos para que se nos manifieste Dios. Entonces, por eso los sacramentos, los sacramentales, nos ayudan en nuestra comunión con Dios. Por eso cuando oramos, ciertas posturas, ciertas actitudes nos ayudan a conectarnos con el Dios Altísimo. Dios habla al hombre a través de la creación visible. Como dice el Salmo 8: cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el ser humano para que le des poder. Una ocasión yo fui al monte Sinaí, me levantaron a las 2 de la mañana para treparme en un camello y caminar con el camello. Primero con un camello bien padre, ¿verdad? Se fue subiendo en la oscuridad. Pero hay un momento en que no había nada de luz, el pleno desierto. Y miro hacia arriba, las estrellas casi las podía tocar. Se sentía, era hermosísimo. Nunca había visto yo la Vía Láctea en todo su esplendor. No había luna. Entonces yo estaba admirado, me puse a cantar alabanza al Señor en esa noche mientras subía. Después ya se acabó. Hay un lugar donde ya los camellos no pueden avanzar porque es tierra sagrada. Entonces a caminar, pero me impactaba. Gracias a Dios llegué hasta la cumbre del monte Sinaí. Desde ahí le hablé a mi hermano: estoy en el monte Sinaí. Mi hermana: son las 2 de la mañana. Entonces aquí lo tenemos. Sí, nos ayuda la luz, la oscuridad, los árboles, todo nos motiva a alabar y a bendecir a Dios. Dios nos habla a través de todas estas cosas. En cuanto a criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres. O sea, todas las cosas creadas fueron para recordarnos que existe Dios. Las flores, el olor, cuando hueles un buen perfume, cuando ves las flores hermosas, cuando ves todo eso dices: ¡wow! Existe un Dios que creó todas estas cosas. Las plantas, los insectos, el mundo microscópico, el macrocosmos. Cuando estuve viendo un estudio por YouTube acerca del universo, de cuántas galaxias y todo, y estaba impresionado lo que se ha descubierto, y dije: no somos nada. Una fotografía desde Júpiter, del planeta Tierra, un pequeño puntito, dije, y señalaba: esa es la Tierra. Dije: y en ese pequeño planeta miles de millones de seres humanos han vivido dramas, pasiones, guerras, tristeza, y todo por nada. Y eso nos ayuda a descubrir la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre.
Aquí vemos en las grandes religiones de la humanidad, todas las religiones atestiguan a menudo de forma impresionante este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana, confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia y de la creación nueva en Jesucristo. Y eso es en todos los hombres. Todos los seres humanos tomamos signos de todo. Aquí vemos diferentes religiones. Cuando hablamos de nosotros es una religión revelada. La Iglesia o nuestra fe cristiana es una fe revelada. Quiere decir que Dios se reveló al hombre. Otras religiones son creación meramente humana de hombres que tratan de encontrar a Dios o a los dioses. Pero pues son como cuetitos que suben, fireworks y bajan. En nuestro caso es al revés. Es Dios mismo quien vino y se manifestó a la humanidad. El puente empezó de arriba hacia abajo. Por eso está bien hecho. Cuando los hombres hacían sus puentes hacia arriba, llegaban hasta cierto tope. Acuérdense de la Torre de Babel, ¿qué sucedió? Crecieron, se les confundieron las lenguas y se acabó. Vean nuestras pirámides. ¿Cuál era el propósito de las pirámides de los antiguos incas, de los antiguos aztecas, de los antiguos mayas, de los antiguos egipcios? Era buscar el encuentro con Dios, pero no lo alcanzaron. Pero nos dejaron bellas construcciones, pero esfuerzos puramente humanos. Por eso Dios dice, quiero manifestarme a la humanidad, y usa los elementos que la crean. Ahora veamos los gestos litúrgicos. Primer signo que conocemos, la señal de la cruz. Es muy importante porque cuando entramos a la misa, lo primero, la misa inicia con la señal de la cruz y concluye con la señal de la cruz. ¿Por qué es de esta manera? Padre, voluntad, inteligencia. Dios con toda su voluntad y su inteligencia es el creador de todo. Todo lo creó con su voluntad y con su inteligencia. Soy imagen y semejanza de Dios. Hijo, la segunda persona en la Trinidad, desciende ¿a dónde? Al seno de María. Se encarna. Espíritu Santo, soy templo de Dios, de todo mi ser. Amén. Es en el centro, o como muchos cristianos lo ves, pero a veces en el centro, es el centro de mi vida. O sea, al Padre por el Hijo, por el Espíritu Santo. Amén. Así lo hacen los ortodoxos. ¿Qué significa? Al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo y la gracia que se derramó sobre mí. Y hacen esto. ¿Qué significa? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, y la naturaleza humana y divina, que es una sola persona en Cristo. Nosotros hacemos esto, o hacemos esto, que es la Trinidad. Ese es el símbolo que nosotros iniciamos nuestra fe. Desde que iniciamos nuestra fe cristiana es el signo de la cruz. Entonces ahí lo dice, es como un sello de Cristo, una profesión de fe. Se usa para bendecir a las personas. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se alza la mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Porque la diestra del Señor ha hecho prodigios. Jesús está sentado ¿en dónde? En la derecha del Padre. Entonces, desde ahí, empezamos desde los dedos juntos, la frente, hasta el pecho, un poco abajo, encima, de izquierda a derecha, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, ahí lo tenemos. Otros signos, ojos levantados al cielo. Cuando oramos, yo a veces veo que las personas cuando oran al Padre Nuestro, se vale. Si tú estás orando en tu vida personal, puedes hacerlo. Yo a veces en mi propio cuarto, cuando estoy orando, tengo una actitud ¿sí? Levantando, o sea, hacia ti levanto mis ojos. ¿Se acuerdan del Salmo? Hacia ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. O sea, es una actitud, levanto hacia ti, me levanto hacia ti. Golpes de pecho son signos de arrepentimiento por los pecados y signos de humildad. Por mi culpa, por mi grande culpa. ¿Sí? Tenemos que hacer. Y siempre cuando nosotros necesitamos un momento, también no solamente lo puedes hacer en la iglesia, puedes hacerlo en tu oración personal. Señor, me arrepiento, perdóname. Es una señal que Dios ve en ti, tu deseo de arrepentimiento.
Lo que tuvimos hace una semana de imposición de ceniza, signo de humildad y de arrepentimiento. Imposición de manos es un signo de una acción sobrenatural de parte de Dios. En este caso, hay bendición sacramental por parte del sacerdote. El sacerdote, por su unción, puede bendecir. Y entonces la persona, Padre, tengo esta necesidad, entonces yo invoco la presencia del Espíritu Santo, derramo mi bendición de acuerdo a una específica necesidad. Padre, estoy pasando un momento de desesperación, déjame orar. Yo, Señor, tú que conoces, tú que das esperanza, fortalece el corazón de esta mujer, esa invocación específica a una necesidad específica. A veces la persona no me dice, Padre, Dios sabemos, Dios te bendiga en el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sí? Son bendiciones sacramentales. Nosotros los laicos, si tú eres padre y madre de familia y tienes hijos, tienes la autoridad espiritual sobre tus hijos, y la bendición que imparte un sacerdote es igual la de una madre o un padre sobre sus hijos. Puedes bendecirlos con la señal de la cruz. Y ya está bien bendecida aquí mismo. Los padrinos de bautismo también pueden bendecir a sus ahijados. Tienen el poder para hacerlo, así como tienes para tus hijos, para tus ahijados. Pero un padrino no puede bendecir a ahijados de otros, ni un padre de familia puede bendecir a hijos de otras personas. Solamente la autoridad es de los padres a los hijos o de los padrinos a los hijos. ¿Sí? Puedes bendecir a otras personas, sí, pero orando por ellos, pero no puedes imponer dar la señal de la cruz. ¿Sí? Y para acá. Ya no lloren. Ahora, en esto de la imposición de manos ha habido muchas discusiones en algunas diócesis, en algunas partes, porque es que los laicos no deben imponer manos, que solo los sacerdotes. Vamos a poner las cosas, aclarando y amaneciendo. 1. El sacerdote tiene la autoridad de Jesucristo para hacerlo, ¿sí? El obispo también. Pero el obispo usa ciertas palabras para dar ciertos sacramentos. Si un obispo le pone las manos aquí a este muchacho y hace las palabras de consagración para ser sacerdote, en ese momento él se convierte en sacerdote. Porque no solo le puso las manos, utilizó las palabras precisas para ordenarlo sacerdote. Si le da a una persona una señal de la cruz y le da las palabras del sacramento de la confirmación, en ese momento se da el sacramento de la confirmación, porque tiene ese poder para hacerlo. Pero si lo hago yo, no vale. Al contrario, comete un pecado de usurpación de función. Pero los laicos pueden bendecir a las personas no porque tengan un poder en sí, sino la oración que hacen en base a la palabra de Dios. O sea, si yo oro por un hermano y me dice, hermano, ¿puedes orar por mí por esto? Así como, entonces yo, no porque yo tengo un poder, bueno, es el sacerdote, un laico. Imagínense que soy un laico y es un laico. Señor, tú conoces a tu hija esa necesidad, tu palabra dice, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Señor, que mi hermana que está pidiendo que se abra la puerta, que tú quieres bendecirla, Padre, en nombre de Jesús. Estás orando por ella, no estás haciendo una oración sacramental, solamente estás invocando la palabra de Dios que tiene poder sobre el hermano, y Dios va a bendecirla. No comete pecado, o sea, es diferente. ¿Sí me explico? Es como si, por ejemplo, vas a hacer una oración de liberación y agarras un libro de exorcismo. Si estás haciendo eso, estaría mal, porque el libro de exorcismo solamente un sacerdote puesto por el obispo puede hacerlo. No lo puede hacer nadie más. Pero otras oraciones de liberación, en nombre de Jesús, Señor, te pedimos que liberes a esta persona que está sufriendo un ataque del enemigo, libérala por tu gracia. Y el Señor la libera por atender nuestra oración. No vas a decir, wow, qué manita. No te adjudiques lo que no es tuyo. La otra, manos elevadas y extendidas, es signo del alma que espera ayuda del cielo. El sacerdote levanta las manos así en la misa, pero ustedes en su oración personal pueden levantar sus manos. Me hicieron una pregunta referente al Padre Nuestro. Ha habido una confusión muy grande referente que cuando dice el sacerdote, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Hay gente que levanta las manos, otra gente las tiene en manos cruzadas, en sus manos así, otros se agarran todos así, bien románticamente las manos unos a otros y hasta se mueven, así como que cada vez somos más, no sé. Bueno,
Yo pregunté esto a nuestro profesor de liturgia, que qué se debía hacer, porque ha habido un relajo en eso, y nos dijo, la liturgia, la organización de la liturgia no dice nada. Así es que, primero, si los laicos levantan sus manos, pueden hacerlo en unión con el sacerdote, a orar, a cantar el Padre Nuestro, de una manera tranquila. No pueden hacer. No. Aquí, esta petición hacia abajo, como sea. ¿Está permitido? Sí. Nadie les puede prohibir que lo hagan, porque son hijos de Dios. Lo que sí la iglesia tiene mucho cuidado es el tocarse con las manos unos a otros. Cuando son familia, muy bien, ay, hermanas, así, todo bien padre. Pero hay personas a las que no les gusta que los toquen. No son miembros de tu familia. Es una persona X, porque a veces en la iglesia somos X porque no sabes quién es la persona a tu lado. Imagínate que es una persona que ha sufrido algunos traumas, algunas situaciones, y tú, la persona está hablando así y yo la agarro así. Tú no sabes lo que esa persona ha vivido y puedes levantar una situación de paranoia, de enojo, de susto, y al final va a la sacristía. Padre, un hombre me agarró. Yo creo que tenía malas intenciones. Está paranoica. Y ves que era un viejito de 85 años. Pero la persona se molestó. Y en nuestro país, aquí en Estados Unidos, hasta te pueden demandar por cualquier cosa. Entonces nos dice, pídale a la gente que si no conocen a la persona y si la persona no extiende su mano hacia ti ni nada, no la toques. Si son familia, lo puedes hacer. Pero si no la conoces, no. Si esa persona te extiende, puedes hacerlo. Pero evitar lo más posible que gentes que no les gusta no lo hagan. Hay gente que está con estas manos así y hay gente que le quiere agarrar. No lo hagan. Respeten a cada persona, ¿sí? Y eso así nos mantenemos la iglesia no dice nada si a favor y en contra, además dice cuidado en esto, ¿sí? Evitemos las exageraciones. Bien. Imagínense a todos los sacerdotes arriba cuando estamos unidos allí en una celebración. Yo no hago la mano del padre Michael ni del padre Ed. Yo, manita. Manos que dan la paz. Es signo de paz frente al puño cerrado, que es signo de lucha. Ya ven, eso es la paz sea contigo. Esto es el símbolo de la paz. ¿Y esto? El pueblo unido. ¿Se acuerdan? Entonces, signo de la paz. También ahí en el signo de la paz, en la misa, debe ser, la liturgia nos dice, si estás en la misa, vas a dar la paz, la persona que está a la derecha, si hay alguien adelante, bien, atrás, bien. O un simple gesto de, estoy enfermo. ¿Sí me expliqué? O sea, andan mocosientos, si estás enfermo, no toques algo. Mejor una breve saludo, o tráete tu sanitizer, o terminas de saludar, que nadie me vea. Si me explico, tenemos que tener cuidado. No es para otra cosa. Hay gente que a la hora de la paz está aquí y corre con la hermana. Y lo corre con el que está allá atrás, y la persona que está al lado ni la toca porque se peleó con ella. Pasa. Cuidado con eso. O sea, las personas. No, tampoco. Hay gente que voltea y hace. Y lo yo. Amor y paz, amor y más. No. Entonces, cuidado con los símbolos. Es un gesto a las personas ya más. No como. No se vale. ¿Con guantes? Bueno, si la persona tiene alguna enfermedad, si tiene algún problema en una dermatitis o algo, puede dar, porque no los especifica, pero si lo tienes, porque hay algún problema. Bueno, es un problema psicológico, entonces se respeta. Sí, porque si se los quitan los guantes, le va a dar el ataque ahí. Paranoia. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí en el Espíritu dice, tu nombre será una bendición, había dicho Dios a Abraham al principio de la historia de la salvación. En Cristo, hijo de Abraham, se cumple esa palabra en plenitud. Jesús es
la bendición para toda la creación y para todos los hombres. La cruz, que es su señal en el cielo y en la tierra, tenía que convertirse por ello en el gesto de bendición propiamente cristiano. Aquí es Ratzinger con su papá y su mamá. También viejito. Entonces aquí nos dice algunas cosas de la cruz. Hacemos la señal de la cruz sobre nosotros mismos y entramos de este modo en el poder de bendición de Jesucristo. La oración del cristiano siempre tienes que empezar cuando te levantes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la señal de la cruz sobre las personas a las que deseamos la bendición. Hacemos la señal de la cruz también sobre las cosas que nos acompañan en la vida y que queremos recibir nuevamente de las manos de Dios. Mediante la cruz podemos bendecirnos los unos a los otros. Ay, Dios te bendiga. Bendecimos nuestras criaturas. Puedes bendecir al perrito, al gatito, porque son creación de Dios, ¿sí? Una vez una de mis sobrinas tenía una ardillita, estaba bien enferma el animalito. Mi sobrinita me dijo: tía, mi ardillita se está muriendo, ¿puedes orar? Yo, pues sí, tráeme, la verdad, ya la vi por la ardilla. Pero puse la mano sobre la ardillita y empecé a orar, porque dije: Señor, tu criatura, porque estaba puesto a orar, Señor, mira a tu hijo, Señor, mira tu pequeña criaturita, está enferma, que la tengo acariciando y todo, y está morando y todo. Ya me despedí de mi sobrina y al rato vine contenta. ¿Ya se curó? Dije: ay, menos mal. Duró 3 años más la amiguita. Bien. Y luego después lo que dice el Papa en el Benedicto, dice: pero personalmente jamás olvidaré con qué devoción y con qué recogimiento interior mi padre y mi madre nos santiguaban de pequeños con el agua bendita. Nos hacían la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho, cuando teníamos que partir, sobre todo si se trataba de una ausencia particularmente larga. La última vez que estuve en México con mi mamá, pues ya me tenía que viajar, me dice: mamá, déjame darte mi bendición. Mamá, pues soy el padre. Pues sí, pero yo soy tu madre. Me ganaste. Me dice: ay, mi hija, está diciendo madre. Gracias. Mamá, ahora te voy a bendecir yo. Y mamá, Dios Todopoderoso. Mi hermano me ve y dice: ay, ya tú puedes, ¿verdad? No más. Me ha costado. De pie. No se pongan de pie. Aquí dice de pie. Es la postura de la oración solemne y también la actitud del que está dispuesto a obedecer enseguida. Por eso dicen de pie, se ponen de pie. ¡Wow! ¡Qué obedientes! En las pinturas de las catacumbas se comprueba que los cristianos usaron esa actitud para orar. Significa la libertad de los hijos de Dios liberados del pecado. Por eso el Señor: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Levántate, eso es lo que quiere decir. Por eso los fieles están de pie durante gran parte de la misa, que es una oración solemne a nuestro Padre Dios, y también durante la lectura del Evangelio, expresando que desean poner por obra lo que están escuchando. ¿Me están oyendo, mis útiles hijos? Al estar de pie es el gesto del vencedor. Jesús está de pie en la presencia del Padre. Está de pie porque ha vencido a la muerte y al poder del mal. Al final de la batalla es el que permanece erguido, el que permanece en pie. Por eso nosotros debemos estar de pie. Al estar de pie nos sabemos unidos a la victoria de Jesucristo, y cuando escuchamos en pie el Evangelio lo hacemos con expresión de respeto. Delante de esta palabra no podemos permanecer sentados. Es una palabra que nos eleva hacia lo alto. Exige respeto y al mismo tiempo valor, la voluntad de ponerse en camino para seguir su llamada y hacerla penetrar en nuestra vida y en el mundo. Por eso estamos de pie ante el Evangelio, porque es comprometedor. Jesucristo nos llama. No sé si les ha pasado, yo cuando estaba antes de que, cuando el Señor me estaba llamando al sacerdocio, yo me acuerdo que nos uníamos el Evangelio de pie y salía la lectura de alguno de la vocación. Pedro me ama más que estos, ven y sígueme, o así. Yo escuchaba el Evangelio y sentía un fuego en el corazón y una sensación de inquietud, y luego volteaba a mis hermanos y me lo hacía. ¿No sentiste la palabra? ¿Cuál? Cuando dijo: miren que yo los llamo. No, ¿por qué? Le hablaba a otro amigo y yo sé, no. Pero mira, el chavo que está por allá. Ah, sí está bien, papá, pero
¿Lo sentiste? No, estás loco tú. Hasta años después descubrí, cuando yo platicaba con otros compañeros míos del seminario, que cuando escuchaban las lecturas del Evangelio y hablaban de eso, ven y sígueme, era como una cosa de que ya estoy hablando a ti. Y yo me hacía como que, no, sí, pero era un fuego interior que me consumía hasta que me aventé. Y aquí estoy. Dice, ¿estás seguro que me llamas? Hijito, por favor. De rodillas, es actitud de carácter penitencial, es signo de humildad, de arrepentimiento. En la piedad occidental es signo de adoración. Es muy interesante porque yo fui a una liturgia árabe, o sea, católicos de origen arábico, y no se ponen de rodillas durante la consagración. Pero nosotros, como somos romanos, llegamos mi compañero y cuando estaban consagrando, porque vimos y nos pusimos de rodillas, ¿cómo se nos quedaron viendo? Y dije, creo que aquí no se ponen de rodillas. Y nos levantamos. Después nos dijeron que en su liturgia, en su cultura, era otro signo que no era correcto. Que ellos entendían que éramos católicos romanos y lo que hacíamos, pero que ellos no lo hacían, porque era parte de su cultura. Entonces nos quedábamos de pie en las siguientes ocasiones que fuimos a su liturgia. Dice, aquí en Occidente es signo de adoración. Por esa razón se introdujo la costumbre de ponerse de rodillas durante la consagración al recibir la comunión y la exposición al Santísimo. Ellos están de pie o se sientan. Es otra cultura. Dice, el espíritu de la liturgia del libro dice, existen ambientes no poco influyentes que intentan convencernos de que no hay necesidad de arrodillarse. Dicen que es un gesto que no se adapta a nuestra cultura. ¿Pero cuál se adapta? Dice el Papa. No es conveniente para el hombre maduro que va al encuentro de Dios y se presenta erguido. Si tú vas ante un rey o una reina, ¿cuál es la actitud que debes tomar? Hacer una reverencia, su majestad o un signo. Cuanto más estar delante de Dios. A mí lo que me impactaba mucho en la cultura mexicana y en América Latina, que estaba el Santísimo Sacramento. La persona venía a hacer adoración, aquí estaba el Santísimo, cuando se despedían, se van despidiendo de esta manera, o sea, con respeto hacia el Señor. Pero cuando veía las cortes en España, que está el rey, el emperador Carlos V con su esposa, venían personas a hablar, se ponían, y cuando se iban despidiendo, era lo mismo, se iban metiendo de esta manera, hasta que cerraran la puerta, ya no cerraran la puerta. Ya vimos al rey. Pero ese es el sentido de reverencia que se hace al Señor. Puede ser que la cultura moderna no comprenda el gesto de arrodillarse, en la medida en que es una cultura que se ha alejado de la fe y no conoce ya aquel ante el que arrodillarse es el gesto adecuado, es más, interiormente necesario. Quien aprende a creer, aprende también a arrodillarse. Una fe o una liturgia que no conociese el acto de arrodillarse estaría enferma en un punto central. Por eso en nuestra cultura de Occidente el arrodillarse hay que ¡pónganse de pie! ¿No se han fijado ahora las protestas de las mujeres que se sienten liberales o liberadas y hacen sus cosas terribles? Apenas los cristianos se ponen de rodillas, más se encabritan esas mujeres, más se enojan los que están en oposición a la fe católica. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando nos arrodillamos estamos adorando a Dios. Y eso les duele, les molesta, porque no creen, o porque están realmente, muchos que yo he visto en sus actitudes, dicen que estas personas necesitan una liberación, están llenas de odio. Sentados, como ahorita, los envidio, es la actitud del maestro que enseña, bueno, déjeme sentarme, o del jefe que preside con autoridad. Eso explica que el obispo tenga una cátedra desde la que preside y enseña. Es la actitud también de escucha por parte de los fieles, que están sentados en las lecturas previas al Evangelio, en la homilía y en la ceremonia de las ofrendas. Estar sentados, actitud de escucha. Inclinación. Es la actitud del sacerdote al recitar ciertas oraciones y de los fieles al recibir la bendición del sacerdote. Cuando estoy en el altar, enfrente del altar, ustedes me ven que después de las ofrendas del pan y del vino, y antes de ir a purificarme las manos, los dedos, yo hago una reverencia.
Y no le dice, Señor, yo soy indigno de este momento, pero lo hago porque me has llamado a Él y reconozco mi pecado. Y voy, lávame, Señor, de todo Dios. Es una inclinación, ¿verdad? En que yo estoy recitando una oración interior de mi indignidad, pero del llamado de Dios. Es signo de veneración, respeto y humildad. Tiene una variante que es la genuflexión que se practica en Occidente desde el siglo XVI. El sacerdote hace una genuflexión al elevar la sagrada hostia. Después de que elevo, hago una genuflexión de esta manera. Cuando vamos a la casa del Señor y no está el sagrario, no hay tabernáculo, no hay la presencia del Señor, si está enfrente aquí el altar, lo único que hago es esto. Si está el sagrario, doblo e inclino solamente una rodilla, doblo una rodilla. De esta manera, la otra la dejo levantada y me levanto. Si está el Santísimo Sacramento expuesto, entonces doblo una y la otra, las dos rodillas totalmente en signo, inclino mi cabeza en signo de adoración ante Jesús que está presente en el Santísimo Sacramento. ¿Sí queda claro? No como algunos que pasan, y está el altar y pasa la gente y pasan otra vez. ¿Qué es eso? Como que traigo finto. Quieren bailar. Yo creo que los señores dicen, vete por otro lado, mijo. Cuando el sagrario, ahí tiene la posición. Fíjense, cuando el sagrario contiene el Santísimo se hace genuflexión. Cuando se pasa delante de tanto el celebrante como el diácono, los ayudantes, los lectores, es signo de respeto y adoración. Una inclinación de cuerpo, de cabeza, no sustituye a esta genuflexión, salvo en el caso de las personas que estén incapacitadas, problemas en las rodillas, se entiende, ¿verdad? Póngase en las rodillas, pero mi rodilla, póngase. No. La caridad ante todo. Dice, no hacen genuflexión, sin embargo, los ayudantes cuando llevan el incensario, la cruz, las velas, etc. O el diácono cuando lleva el evangelario. Imagínense el diácono llevando el evangelario y lo pone en de rodillas. No se puede, porque lleva el evangelio. Tiene que darle la prioridad al evangelio. Postración. La postración de todo el cuerpo es signo de total donación personal a Dios. Te postras y dices, yo no soy nada, pero me entrego todo a ti. Hay una oración que dice, me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. O sea, el intercambio de tu nada y Dios se da todo. Es un signo de humildad y penitencia que aparece muy frecuentemente en la Biblia. Se reserva a los que se reciben una consagración definitiva de manos del obispo, a los ordenados in sacris, a los diáconos, las vírgenes, los abades, al sacerdote, al diácono, al comienzo de la solemne acción litúrgica del Viernes Santo también. Nos postramos totalmente. Ahí estaba el signo. Alguien me preguntó, Rubén, cuando tú te postraste en la Catedral de Notre Dame y estabas totalmente postrado, ¿qué sentiste? Todo. Oía las oraciones litúrgicas, el cántico de las letanías de los santos en francés. Estaba porque era un coro francés. Yo oía las oraciones y todo, y dije, ¿qué está pasando? Yo decía, soy yo, es para mí esto, Dios mío. Y estaba postrado con el Señor, me entrego. Este es el momento que tú tenías destinado para mí desde la eternidad. O sea, te vas haciendo pequeño. Y luego cuando el obispo te levanta y te pone las manos, dices, wow, ¿qué está pasando? Es algo tan grande que no te cabe en la cabeza. Hasta días después vas cayendo. Yo me acuerdo que dije, ya soy sacerdote. Después de mi ordenación, esa noche llegué a mi cuarto, me acosté solo, no había nada, todo oscuro, acostado ahí. Y olía a mis manos todavía el perfume de la crismación. Sacerdote para siempre. Sacerdote para siempre. Y solamente un profundo sí. Eso. Dije, ok, muy bien. Ya, Señor, es mucho para mí. Muy bien. Procesión es otro de los gestos que tenemos los católicos. Nos encantan a los católicos. Simboliza el carácter peregrinante de la iglesia. ¿Tenemos procesión cada domingo?
¿Quiénes hacen la procesión? Nomás el sacerdote. Ustedes cuando van a comulgar se levantan y vienen en procesión. Ese es el simbolismo. O sea, ¿por qué nos hacemos un autoservicio? No, ustedes tienen que venir a la casa del Señor. Dios ya se hizo presente, ahora nosotros tenemos que ir caminando. Y nos recuerda las procesiones de los antepasados, por ejemplo, los judíos que salieron de Egipto, los pueblos que marchaban de un lugar a otro. Nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra y nuestro destino final es el encuentro con Dios en el cielo. Entonces el sacerdote va en procesión al comienzo de la Santa Misa, los fieles cuando comulgan y presentan las ofrendas, y en fiestas como el Domingo de Ramos o Corpus Christi hay procesión dentro del templo o fuera del templo también. También hay fuera del templo, como por ejemplo el Corpus Christi, como vemos ahí en la fotografía. Vamos exponiendo nuestra fe y la gente viene cantando, alabando, adorando al Señor. Actitudes litúrgicas más importantes: el beso litúrgico. El diácono, los que celebrantes y los que celebran besan el altar al inicio de la misa porque es el signo permanente de Jesucristo entre su pueblo. Y al final de la misa el celebrante y el diácono lo vuelven a besar y los cocelebrantes hacen una inclinación hacia el altar. El diácono y el sacerdote que lee el evangelio besa el evangeliario al terminar la lectura. El celebrante, los clérigos, los ayudantes y parte de los laicos besan la cruz que se venera el Viernes Santo. Todos pasamos. ¿Qué hay con respecto a la postura meditativa oriental? Vamos a ver la diferencia tan grande de lo que nos dice el Papa Benedicto aquí. Dice, en la postura meditativa oriental, las cosas ocurren de otra manera. El hombre mira hacia el interior de sí mismo, no se aleja de sí mismo para salir al encuentro del otro, sino que pretende introducirse en su interioridad, en la nada, que es al mismo tiempo el todo. Por muy abierta que esté y deba estar la fe a la sabiduría de Asia, es evidente la diferencia entre la concepción personal y la impersonal de Dios. Y desde la perspectiva hay que decir que arrodillarse y estar de pie son posturas de la oración propiamente cristiana, a través de las cuales expresamos que miramos el rostro de Dios. A la mirada de Jesucristo, viéndolo a Él, podemos ver al Padre. En las tradiciones orientales, ellos dicen, me sumerjo en mí mismo, dentro de mí mismo, a hacer nada. Ellos hablan del nirvana, el deshacerme en diluirme en un todo en el que yo no soy nada. Y en el cristianismo decimos, no, yo me uno a Dios, pero yo no pierdo mi conciencia personal. O sea, Dios me santifica, Dios me llena, Dios me transforma, pero soy consciente de quién soy yo y de quién está mi lado. O sea, Dios respeta mi propia personalidad. Me une a Él, pero respeta mi personalidad. Y en ellos no, me diluyo en la nada. Signos relacionados con elementos de la liturgia: el pan y el vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? La ceniza, que simboliza la penitencia; el agua, que simboliza la purificación; el incienso, que significa la adoración; la luz de Cristo, la luz que significa a Cristo, que es la luz de justicia. Y aquí vemos a los cristianos en China, igual que nosotros. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Los ornamentos litúrgicos, el alba, la estola, la casulla, que el sacerdote lleva durante la celebración de la Sagrada Eucaristía, quieren evidenciar ante todo que el sacerdote no está aquí como persona particular, como este o aquel, sino como Cristo, el otro Cristo, alter Cristo. Es para el sacerdote un desafío entrar en la dinámica que lo saca fuera del enclaustramiento en su propio yo y lo lleva a convertirse en una realidad nueva a partir de Cristo y por Cristo. Tuve la oportunidad a veces de salir con mi sotana fuera y me tocó ver reacciones muy distintas en la gente. Tuve que ir rápido a Walmart a comprar algo y dije, bueno, pues me voy con mi sotana, voy rápido y vengo. Y desde que entré, las reacciones fueron distintas. Algunas personas me vieron y se sonrieron. Oh, Father, oh Padre, así.
Otras personas veían y se iban por otro lado. Otras estaban con rostro como que sorprendidos, como que... Y luego agarré el carrito para darle comer porque tenían que poner cosas. Y vi que la gente, dije, esto es extraño, ¿verdad? Pero pues es un vestimenta. Y todavía alguna persona se acerca y me dice, padre, ¿yo le puedo pagar algo? No, yo vengo a comprar rápido, entonces no me compres. Bueno, fíjate que hay una librería que me gana. No sé qué. Pero sí veo que la gente tiene mucho deseo, pero también vi a unas personas que venían con sus hijos y agarró a sus hijos y los llevó por otro lado. Dije, pues qué, me veo como que el médico brujo, el brujo, ¿qué pasó? No sé. Pero sí vi reacciones en la gente y me di cuenta que siempre el sacerdote, su signo es un signo de contradicción. La gente te va a amar o te va a odiar, pero la actitud del sacerdote es siempre perdonar, siempre sonreír. Un amigo mío llegó con su Clickman en el aeropuerto, entra al avión, cuando vio la mujer, ¿se va a sentar aquí? Sí. Un cura. Y la mujer no era ni cristiana, era judía. Pero ella tenía en su mente de que los católicos habíamos sido los que habíamos perseguido a su pueblo en Alemania, en Asia. Y hasta después de varios tiempo de conversar, la pudo convencer de que no era así. Pero ella estaba muy afligida durante un tiempo. Dice, vamos a tener 6 horas en el avión. Y le dijo el padre, si quiere yo me cambio, o se cambia usted, pero yo soy sacerdote, pero ¿qué pasa? Y así pueden platicar. Al final terminaron siendo amigos. Dios sanó la situación. Vamos a ver los colores que tan importantes para nosotros. Bien. Como seres humanos estamos impuestos a utilizar ciertos colores en el año. Tenemos ya ciertos estilos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver colores alegres, colores tristes, colores que nos simbolizan algo. Sabemos que el color negro en nuestra cultura simboliza luto y el color blanco significa gozo, alegría, pero en otras culturas no. En otras culturas se utiliza el blanco para el luto. Por eso las vestimentas pueden variar de acuerdo a ciertas culturas, pero en lo general aquí tenemos ciertos colores, ¿verdad? Los ornamentos que usa el sacerdote son de 4 colores distintos. Cada uno de ellos indica algo diferente, una determinada fiesta o un tiempo litúrgico determinado. ¿Qué simboliza cada color? El blanco, ahí lo pueden ver, es señal de pureza, alegría, santidad y gloria. Puede tener tonalidades plateadas, de marfil, crema, nunca color gris, porque no es color festivo, es color penitencial. Se emplea en casi todas las fiestas del Señor y de la Virgen María, y en aquellos santos que no han sido mártires. Si fueran mártires, ¿qué color se utilizaría? También los tiempos litúrgicos de Navidad y Pascua se utiliza el color blanco. Color rojo, señal de fuego, martirio, sangre. Se emplean en las festividades del Espíritu Santo que se mostró en Pentecostés por medio de llamas de fuego. En el Domingo de Ramos, Viernes Santo, misas votivas del Espíritu Santo, de la sangre preciosa, de la pasión del Señor, en las fiestas de los apóstolos y de los evangelistas, porque todos ellos fueron mártires. Y los mártires, obviamente, que dieron su sangre por Cristo. El color violeta, rojo o morado es señal de penitencia, dolor y también de esperanza tras el dolor. Se emplea en los tiempos penitenciales, que son el pequeño tiempo penitencial es Adviento y el fuerte es hoy tiempo de Cuaresma. Se utiliza también para las misas por los difuntos, que puede ser sustituido por el color negro. Antiguamente teníamos vestimentas, todavía que yo he visto aquí en la sacristía, vi una vestimenta negra de ornamento, bueno, no sé, creo que estaba en el área de los diáconos, ¿es dalmática o es una? Bien, pues se utilizaba, yo creo que es antigua porque ya no se utilizan tanto. El color verde es el color que significa la esperanza, se emplea a lo largo de todo el año en lo que se llama tiempo ordinario. Se utiliza un verde vivo, no apagado. Simboliza que estás en espera de las grandes solemnidades litúrgicas. O sea, pero hay tiempos, fiestas de santos, muchas cosas interesantes. Ahora, color rosa y negro. El color rosa, con la tonalidad apropiada y adecuada para un ornamento,
puede usarse el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma. ¿Qué semana es esta que viene? La cuarta. Uy, no voy a vestirme de rosa. Una se le llama Domingo de Letare y el otro se llama Domingo de Gaudete. La del Domingo de Gaudete es en el tiempo de Adviento y el Domingo de Letare es en el tiempo de Cuaresma. El color negro puede usarse el día de todos los fieles difuntos, en los funerales y misas de requiem. Este es algo especial. Yo lo tengo. ¿Por qué creen? Este es el privilegio español. En la fiesta de la Inmaculada Concepción se utiliza el color celeste. Yo lo utilizo algunas veces cuando yo en la misa privada, cuando celebro una solemnidad o una festividad de la Virgen María, en sábado, Santa María en sábado, me pongo el celeste, que es el color propio de la Virgen. Los hispanos, España y las colonias que fueron parte de España pueden utilizar este color. Otras culturas, anglos y todo, tienen que pedir un permiso especial para utilizar. Pero yo, por ser mexicano, puedo usar. Tengo el privilegio, se llama el privilegio de los españoles. Tiempos sagrados, es el espacio sagrado del culto cristiano por sí mismo ya está abierto al tiempo. La orientación significa, a fin de cuentas, que la oración se dirige hacia el sol naciente, que ahora se ha convertido en portador de un significado histórico. O sea, los altares, las iglesias antiguas estaban construidas al oriente, o sea, hacia donde sale el sol. Y los monjes cuando oran hacia el oriente. Muy temprano y se nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar los que de tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros caminos por el camino de la paz. Eso es lo que es, por eso oramos hacia oriente, no que estamos orando hacia Jerusalén, sino hacia la Jerusalén celestial de donde viene Jesucristo. Ese es el simbolismo. Pero también nosotros podemos orar hacia el sentido norte, sur, oriente o poniente, esto no es ningún problema. Lo importante es que tú estés orientado espiritualmente hacia nuestro Dios. O sea, Padre, pues ¿dónde está Oriente? No te preocupes, donde quiera, pero ora. Sentado, de rodillas, de pie, como gustes, pero ora. Eso es lo importante. Ya lo que habíamos visto en esto, de otro modo, la oración cristiana debe ser dedicada en un tiempo particular. O sea, tú participas de la liturgia, eso es importante. Pero después de la liturgia, ¿qué haces? ¿Qué tipo de oración realizas tú en tu hogar, en tu casa? Eso es lo que nosotros tenemos que revisar. El cristiano es no solamente para vivir el tiempo litúrgico, sino para extenderse en su vida personal a la vida de oración. ¿Qué tanto dedicas de oración en tu propia vida? Y es lo que nos está enseñando. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y por lo tanto, cada vez que tú oras, estás provocando una reacción en el mundo espiritual, en este mundo, para bien. Si hay mucha maldad, si hay mucha violencia, si hay mucha negatividad, es porque los cristianos hemos dejado de orar. Si dedicáramos más tiempo a la oración y tuviéramos mucho cuidado con la acción, sería una mayor bendición. No quiero decir que la acción sea mala, pero a veces cuando nosotros hacemos demasiado activismo es porque nos estamos escapando de la oración con Dios. Y mucha gente dice, es que la acción es oración, el trabajo es oración. No, el trabajo es una cosa y la oración es otra. Puedo dedicarle al Señor mi trabajo, pero mi trabajo no es oración. Por eso los monjes antiguos decían, ora et labora. Tú estás construyendo con tu oración y tu trabajo la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Tú la vas a traer. Por eso hay algo interesante que nos dice San Pedro en su carta. Dice, con su buena vida, con su vida piadosa y su vida de oración, ustedes atraerán el reino de Jesucristo hacia ustedes. Entonces, ¿por qué no viene Jesús? Señor, ¿por qué no oran? ¿Qué decimos en la misa? Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús, ven cada día en la misa, ven. Le estamos invitando a que venga para que Él se haga presente entre nosotros. Vamos a ver entonces
en esto el año litúrgico, el ciclo temporal que habíamos visto los colores. Ciclo, ¿cómo va? Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. Cada uno de ellos tiene su propia característica. Vamos a ver el tiempo de Adviento. ¿Cuántas semanas son el tiempo de Adviento normalmente? 4. Y luego ya viene, ¿qué cosa? La Navidad. ¿Qué colores utilizamos ahí? Morado, rosa y después blanco. O sea, el morado es penitencia. Rosa, alégrese porque ya va a terminar la penitencia. Luego Jesús nace. Y es color blanco continuamente. Y aquí vienen las cosas que utilizamos, las velas, las coronas de Adviento, para recordarnos. Cada domingo se enciende una, otra, para recordarnos que estamos en este tiempo especial. Tiempo de Navidad, tiempo de profunda alegría entre todos los cristianos. 24 de diciembre se llama la Misa de Gallo. Aquí la celebramos. Me gustó mucho porque vino bastante gente, hubo mucho gozo. Y después también tenemos otras celebraciones como el 1 de enero, la celebración de María, Madre de Dios. Ese día me quedé encantadísimo con la gente. No pudo llegar el coro, lo entiendo, pero nos pusimos a ensayar antes y si vieran qué bien se oían, bien entonados. Y le dije, no hombre, hasta los coros angelicales nos hubieran envidiado. Es que a Dios le gusta más la voz humana que la angélica, ¿verdad que sí? La otra festividad, Epifanía, o el día 6 de Reyes, ¿verdad? Que es también la manifestación. ¿Qué significa Epifanía? ¿Qué saben ustedes de Epifanía? La manifestación del Señor a las naciones, a los pueblos. Después viene la fiesta de la Sagrada Familia y el bautismo del Señor. Y aquí termina el ciclo litúrgico de Adviento, Natividad. Luego el que estamos viviendo ahorita, Cuaresma, 40 días, que recordamos ahorita, los hemos platicado en todos estos domingos. Es tiempo de reflexión, tiempo de cambio, tiempo de transformación, tiempo de ayuno, tiempo de hacer penitencia, tiempo de dar limosna, tiempo de ayudar al necesitado, ¿sí? Y en eso nosotros estamos mostrando nuestro deseo de conversión. Jesucristo oró y tuvo la victoria contra el enemigo y inició su vida pública. Inicia con el miércoles de ceniza, con la imposición de ceniza en la cabeza, y luego ya pasamos nosotros el tiempo hasta llegar a la semana mayor, que le llamamos la Semana Santa. ¿Cuándo comienza? Domingo de Ramos, que todos estamos con sus palmas, mucho gozo, decimos bendito que viene el nombre del Señor, bien Padre, y luego ya vienen los días más fuertes para nosotros. Jueves Santo, Viernes Santo primero. La Iglesia conmemora el Jueves Santo la institución de la Eucaristía, la última cena, la institución del ministerio sacerdotal, ¿verdad? Y nos da el mandamiento de amarnos unos a otros, el gran mandamiento, como dijo el diácono, el 11º mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy: ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces, eso es lo que celebramos. Ese día los sacerdotes y los diáconos vamos a renovar nuestra obediencia ante la autoridad jerárquica, ante el arzobispo. La liturgia del Viernes Santo no se celebra la Santa Misa, es el único día que no se celebra, Viernes y Sábado Santo. No se celebra, solamente se da la comunión como viático. Se entra, o sea, viene, hacemos la adoración de la Santa Cruz, después el sacerdote viene, pone un pequeño mantel, pone el corporal, trae el ciborio, da la comunión, se recoge, se guarda y se queda otra vez igual, nos da la bendición, rápido. No creo que ni bendición, hermano, dice, nos podemos ir en paz, porque estamos en esa celebración. Sábado Santo por la noche, entonces ese día no pasa nada porque el Señor está en el sepulcro. Nosotros estamos tranquilos y nos estamos preparando para la gran fiesta que se llama la Vigilia Pascual, que es la celebración más grande y solemne del año, la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros morimos para tener una vida nueva. Celebramos nuestra salvación, nuestra redención, nuestra transformación. Y viene la misa de la Vigilia Pascual, que es larguísima. Por eso a las personas decimos, por favor, después de que arreglen todo que vamos a preparar para la vigilia, váyanse a descansar. Porque a veces las celebran, no sé cuánto duran aquí en esta parroquia,
pero a mí me tocaba estar en misas de vigilia o celebraciones de la vigilia 2, 3, hasta 4 horas, y ya terminamos con pachanga, con fiestas, pasteles, comiendo. No podía dormir de todo lo que te habías comido, pero estábamos bien resucitados. Claro, un día después estábamos otra vez en el sepulcro de todo lo que habías comido. En esa misa del pregón, esa misa de la gran noche, se canta el pregón pascual que anuncia y canta la victoria. Y el padre me dijo: lo vas a cantar tú. Así es que me van a escuchar cantar el pregón pascual. Pueden traer algodones para que vayan ahí. La liturgia de la palabra de esa misa es la más extensa del ordinario. Son bastantes lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento que anuncian toda la historia de la salvación, desde el Génesis, la creación, hasta la redención en Jesucristo. Luego participamos en el Evangelio de la resurrección de Jesús. Casi no se predica en ese día, sino solamente se canta el pregón pascual y se dan algunas indicaciones. La liturgia eucarística se celebra, se pone incienso, velas y mucho realto humo, porque pues estamos todos contentos. Ahí vemos ahí toda la gente. Ya se han tomado de las manos, miren. Ahí está el sacerdote, ven. La gente acá tomando de las manos. Pero es que ellos sí se pusieron de acuerdo. Tiempo de Pascua, el gozo. ¿Cuántos días son el tiempo de Pascua? Ahí dice 40 días se celebra la alegría de Cristo resucitado, y ahí narramos las apariciones de Jesús en los evangelios. Ahí vienen todas las apariciones: cuando Jesús se le apareció a María Magdalena, cuando Jesús se le apareció a sus apóstoles, cuando Jesús se apareció a los de Maús, cuando Jesús se apareció a 500 personas, todas las manifestaciones de la resurrección de Jesucristo, donde nos dice: vayan a predicar el evangelio. En esos días, ¿verdad? Después tenemos los 10 días antes de Pentecostés, viene la ascensión del Señor. Todos lo ven, irse al cielo, y nosotros ahí meditamos junto con los apóstoles para la tercera fiesta pascual, que viene siendo Pentecostés. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo prometido desciende sobre nosotros y somos llenos del Espíritu Santo. Y volvemos entonces al gran tiempo ordinario. Son 33 semanas que tenemos aquí. El primer bloque más corto, son unas cuantas semanas desde el bautismo del Señor a la celebración del miércoles de ceniza. Primer tiempo, ciclo normal, o sea, ordinario. Luego pasa, después de Pentecostés, volvemos otra vez al siguiente tiempo ordinario, que es hasta antes del primer domingo de Adviento. Y en ese periodo concluimos con la fiesta de Cristo Rey en América Latina, ahora en todo el mundo. Son las solemnidades que tenemos nosotros después importantes. El borde, que significa esperanza, nos acompaña durante todo el largo tiempo que llevamos. Pero también se celebran algunas solemnidades, como la Asunción de María. ¿Sí? La Asunción de María al cielo es en tiempo de agosto, es una solemnidad. Entonces dejamos el verde para ponerlos en blanco. Y aquí está lo mismo en los ciclos de los santos. Es otra área que nosotros tenemos, fiestas de los santos. Hay santos más importantes que otros. Por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina es muy conocido. Claro que sí, es un santo muy universal. Pero hay santos como San Pascual Bailón. Pues allá en el pueblo de San Pascual Bailón lo celebran. O sea, hay santos muy conocidos y otros no tanto. Entonces depende de los santos, es las celebraciones. En algunos son muy importantes en ciertos países, ¿sí? En otros no tanto. Entonces ahí depende, nuestros misales son distintos, porque los adaptamos a los santos de cada parte, de cada lugar. Estados Unidos tiene sus santos, México tiene los suyos, entonces hay más importancia en unos que en otros. Uno de los problemas que tenemos aquí en Estados Unidos, los mexicanos, es que en Estados Unidos la solemnidad de la Inmaculada Concepción es obligatoria. Aquí en Estados Unidos. Quiere decir que si nos vamos a la misa del 8 de diciembre, cometemos pecado mortal. El problema es que los mexicanos, a nosotros, no es muy importante el 8 de diciembre, de Inmaculada Concepción, porque tenemos la celebración solemne de la Virgen de Guadalupe. Y esa celebración de la Virgen de Guadalupe es mucho más antigua que la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Entonces decían los obispos mexicanos: no podemos obligar a las personas que vengan uno y otro día, el 8 y luego el 12 es muy pesado.
Entonces él vio eso y la iglesia en Roma dijo, si esta celebración tiene más de 300 años, se le da importancia a esa celebración. Entonces México tendrá como obligatoria el 12 de diciembre, no el 8 de diciembre. Pero los que estamos aquí nos hacemos bolas. Entonces yo le dije al padre Miguel, ¿qué vamos a hacer? Digo, tenemos que hablar con el arzobispo que nos diga, porque se confunde y la gente no sabía que era obligatorio, que no era obligatorio. Entonces tenemos que clarificar hasta dónde llega una u otra, porque son 2 días que para nosotros eso es pesado. Entonces vamos viendo los siglos, pero vamos a ir conociendo todo esto, fiestas y celebraciones. Y aquí están, ¿cuáles son las solemnidades? 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, obliga. 6 de enero, Epifanía, se movió para el domingo, entonces no cae el 6 de enero, pero es la segunda de la semana, entonces vamos ahí. 19 de marzo, San José, no sé si obliga aquí en Estados Unidos, hay países que obligan, por ejemplo San José de Costa Rica, porque es el patrono de San José. 25 de marzo, Anunciación del Señor, sí. Marzo de abril, tenemos las Pascuas de Resurrección, obviamente esa nos obliga. Luego tenemos las demás. Mayo, Ascensión del Señor, es importante, pero no obliga. Mayo, junio, Pentecostés, se celebra el domingo, no hay problema. Santísima Trinidad se movió para el domingo, no hay problema. Cuerpo y sangre de Cristo se movió, muchas iglesias, muchas diócesis se movió para el domingo, otras lo celebran el jueves. Sagrado Corazón de Jesús no obliga. 24 de junio, San Juan Bautista no obliga. En algunos países sí, nosotros no. San Pedro y San Pablo no obliga, pero en unos países, en otros sí. 15 de agosto sí obliga porque es la Asunción de María. 1 de noviembre, todos los santos podemos participar aquí en Estados Unidos. Cristo Rey se hace en diciembre también, no hay problema. Inmaculada Concepción en Estados Unidos obliga. Ya vienen las reflexiones y todo. ¿Preguntas? Pregúntenme, ya que los atiborré de información. ¿Preguntas? ¿Todo bien? A ver. Cuando está expuesto el Santísimo. Cuando esté expuesto el Santísimo, nosotros los laicos también podemos postrarnos. Sí, sí pueden hacerlo de manera decorosa. Sí, si traen minifalda no lo hagan. Sí, nada más, sí, para que nada más tener ese cuidado, ¿verdad? De hacerlo de una manera decorosa, de una manera que no sea muy llamativo, pueden hacerlo, postrarse. Sí, porque es postrar, decir, Señor, yo reconozco que te necesito, ¿verdad? No hay problema. El sábado de gloria. Sábado Santo. Sábado Santo. Nosotros en México tenemos otra manera. Sí, pero no, el sábado Santo en la Iglesia Universal. ¿Qué dice? Explícanos un poco. No hay nada. El sábado Santo es un día, podemos decir que estamos todavía con el Viernes Santo, o sea, Jesucristo está en el sepulcro. Su trabajo es, Jesús desciende a los infiernos para predicar a los espíritus encarcelados que Él es el Mesías y les va a dar la liberación. Eso es lo que hace y destruye el poder de Satanás para siempre en esos lugares para liberar a la humanidad. La noche es la preparación para lo que es la vigilia. En ese día no hay nada, es solamente meditaciones, hay devociones piadosas, por ejemplo el Vía Matriz, el camino de María recorriendo la cruz de lo que pasó y todo eso, pero nada más, pero no hay mucha celebración. Se le llama sábado de gloria, le voy a decir por qué, porque los sacerdotes tenían obligación de celebrar la vigilia pascual en la noche, pero la gente de los pueblos no podía, entonces se hacía una celebración, una mini celebración de la resurrección de Jesús en los pueblos más pequeños. Decían, bueno, es como un sábado de gloria, pero es domingo de gloria nada más, por eso. Bien. Es que a nosotros mamá nos enseñó que desde el miércoles en la tarde no comiéramos carne hasta el sábado después de las 10 de la mañana. No, de hecho no se come, el miércoles santo no, el jueves es fiesta, se puede comer carne porque es un día feliz, porque es la institución de la Eucaristía, es un momento de gozo, las iglesias se llenan de flores. Y en la noche se cierra la gloria y se vuelven a quitar las flores, se quita todo, se saca el Santísimo, se lleva a otro lugar para guardarse.
Entonces, hasta el domingo de resurrección, que vuelve otra vez la fiesta de la luz. ¿Y en qué más? ¿Pregunta? ¿Sí? Cuando los lectores pasan a la sacristía a estudiar la palabra para proclamarla, está el Santísimo en el Sagrario. Uno tiene que entonces doblar las rodillas al suelo o solamente el inclinar. Para hacerlo un poco más rápido, no, voy a decir por qué. Porque todo se centra en el altar. El altar ahorita es lo más importante en nuestra celebración porque vamos a tener el sacrificio eucarístico. Entonces, vemos el altar y hacemos esto, ¿verdad? Nada más, no se preocupen, ¿verdad? Cuando no estamos en un oficio litúrgico, entonces sí tenemos que hacer una genuflexión porque es el sagrario. Pero en ese caso, imagínense el pobre sacerdote o el diácono, tenemos que pasar y tenemos que hacer cada rato genuflexiones, ¿no? Vamos y vemos hacia el altar. Ustedes ven hacia el altar y luego pasan, regresan y otra vez una inclinación, una reverencia hacia el altar. Sí, no hay problema. Porque antes cuando se persignaban, ¿por qué enseñaban la señal de la Santa Cruz? Y era en nombre del Padre, digo, el Espíritu Santo. La persignación se llama persignarse. Signarse es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Persignarse es: purifica, Señor, mi mente, mis labios y mi corazón con el poder de tu Evangelio. Eso lo debemos hacer cuando el sacerdote dice, o el diácono, el Señor está con ustedes, lectura del Santo Evangelio. Entonces no hacen por la señal Santa Cruz, sino hacen: purifica mi mente, mis labios y mi corazón. Es una pequeña cruz. Purifica mi mente, mis labios y mi corazón con el poder de tu palabra. Es lo que hacemos. Esa señal por la señal Santa Cruz de nuestros enemigos, de nuestro Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo, creo que solamente es conocida en América Latina. Los Estados Unidos, ni Canadá, ni en Europa, yo lo hice y nadie la conocía. Es una mínima oración de liberación. Es una oración de liberación que hacemos como para rechazar al enemigo. Pero por favor, respeten ese signo de la persignación. Hay personas que yo veo que entran a la iglesia o durante el Evangelio que me distraen porque están así, mira, permíteme. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y la gente empieza. Está ahí. Pero hay personas. Y está, en aquellos días, y las personas están, ¿qué me pasa? Ya están, yo quiero decir, oiga, bájenle, le dio un ataque o qué tiene, ¿sí? O a veces no se sabe enseñar la cruz, a veces entran y están, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si eres católico romano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si eres ortodoxo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como quieras. Pero hay que enseñarle a la gente a hacer las cosas bien. Eso me suena así como que medio raro, no es correcto. ¿Quién más? Santo. ¿Se celebran misas de matrimonio o misas de quinceañera? Nada. No hay misa. De hecho, en la antigüedad, cuando empezaba el miércoles de ceniza, se acababan los matrimonios, se acababa el agua bendita, se acababan las celebraciones. Pero en nuestros tiempos modernos, pues hay que casarlos mejor. De que cometan pecado, mejor hay que casarlos. Sí, porque no se van a detener, entonces mejor cásense, ¿verdad? No hay festividades, y mucho menos en los días que se acercan a la alta Semana Santa. Después de Pascua, las fiestas que quieras, pero antes no, por penitencia. ¿Pregunta? Durante la homilía, cuando los sacerdotes están dando la homilía, ¿puede uno interrumpirlos cuando no los escuchamos? Porque últimamente con el sonido de la iglesia estamos acá sentados y no le estamos entendiendo nada. ¿Podemos indicarle que no se le escucha? No pueden interrumpirlo porque eso provocaría problemas. Lo que se puede hacer, y lo han hecho algunas personas y se los agradezco, es: estoy predicando, yo estoy viendo a la gente ahí que me hacen esta señal, que
o acerco el micrófono, hermanos, o tengo que buscar a la persona para que cheque qué está pasando con el sonido, ¿sí? Pero sí, pero si me dicen, no, padre, no se le oye, me sacan de mi homilía, ¿qué estaba? ¿Dónde estaba? Me sacan del... Sí, a veces tengo que bajarme, a veces no, porque estoy agotado y mejor me quedo ahí recargando, porque estoy mucho rato de pie. ¿Qué más? Otra pregunta. A ver, aquel hermano. Yo he viajado. En Vietnam no se permite, no se cruzan así. Yo no entiendo por qué el latino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no entiendo por qué, porque en Vietnam y los filipinos y los indios nadie lo hacen, nomás los latinos, los mexicanos. ¿Por qué? Porque somos muy dramáticos. Somos calientes, como dicen los americanos de nosotros. Falta de información, o sea, normalmente es en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Simplemente. No es decir, y la gente cuando hace eso es pecado mortal, porque están jurando en el nombre del Dios vivo, no deben ser. Entonces, hay gente que le hace Padre, Hijo, Espíritu Santo, nada más. Yo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Algo sencillo nada más, pero no haga mucho bien esa operación. Otra pregunta para terminar. ¿Hay algunos preguntones? Es acerca de los servidores en su vestimenta, cuando van a proclamar la palabra o son servidores ministros, ¿cómo deben de ir vestidos? Porque a veces van las mujeres, ¿verdad? Ajá, sí, pero las mujeres a veces van vestidas con una ropa tan apretada. Bueno, vamos a ver con respecto a las vestimentas. Una chica que vaya con este tipo de vestido, pues se ve muy pentecostal, ¿verdad? Católicamente es... Ya acá quieren bailar cantando. Sí, o sea, tenemos que tener cuidado con eso, porque el ministro extraordinario de la comunión representa a la iglesia, representa al cuerpo de Cristo. Entonces debe portar con dignidad. No le estoy pidiendo que venga elegantísima, no tiene dinero para vestir, no quiero eso, de una manera que sea honrosa y pudorosa, ¿sí? Entonces, no quiero que vengan así como las puritanas, así, pero tampoco provocativas, ¿sí? Sí. Por eso yo les dije cuando empezó el invierno, dije, me encanta este tiempo porque todos estamos más tapados. Ya nomás viene el verano, se van a tener que bajar la temperatura bajo cero para ver si así vienen vestidos así todos cubiertos. Sí, porque a veces, como dice, había un chiste que decían de un sacerdote que venía a dar la comunión, y es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. De repente una muchacha así, ¿qué cuerpo? Perdón, el cuerpo de Cristo. Nos pueden perturbar y eso es peligroso. En una ocasión yo me acuerdo de una persona, una muchacha venía muy provocativa y el hombre que estaba atrás sufría. Y a la hora de la comunión, la mujer se levantó para comulgar y él la detuvo. Dice, usted no va a comulgar. ¿Por qué no? Tengo el derecho. No, usted me hizo pecar. Y si yo no comulgo, usted tampoco, porque usted viene mal vestido. Bueno, viene poco vestido. Tenía el derecho de decirlo, porque eso lo... Dije, mira cómo me miran. Pues a veces no están mirando con amor, están mirando con lujuria. Desgraciadamente ese es el problema. Entonces permitimos que un espíritu de lujuria se meta en nuestras comunidades. Es que es la moda, ¿no? La iglesia no es moda. La iglesia es lugar de honor. A veces hombres que a veces llegamos en shorts. En primer lugar, a mí no me gustan los shorts. Los uso de manera obligada, porque me lo piden. ¿Tienes el short? ¿Necesario? Okay. Pero así me subo las cosas hasta arriba, porque hay que ver mis piernas. Pero sí hay que ver pudorosos, el hombre también. A veces hay personas que parece que trajeron la pijama y vas a darle la paz y no siga dormido. Sin mal es que tengan el osito de peluche aquí, ¿verdad? Pero no es porque los hombres ni las mujeres.
o sea, presentables. No los quiero de frac, no los quiero con tuxedo, solamente presentables. ¿Sí? Siempre es necesario. ¿Alguna otra pregunta? Ya tres había. A ver, sí, señor, rinde porque si no. Sí, volviendo un poquito atrás, de que en el tiempo de Cuaresma yo tengo entendido que la única fiesta que se puede interrumpir es la fiesta de San José, el 19 de marzo. Y el 25, la encarnación del Hijo de Dios. Y en este caso, el 25 de marzo tenemos ¿qué cae? ¿Qué cae este 25? Porque parece que el domingo de Ramos. Entonces la fiesta se va a trasladar para otra fecha, se traslada, porque pues no se puede, es una fiesta de la encarnación del Hijo de Dios. Pero el 19 hay una interrupción, es como en Irlanda, San Patricio también cae en estas fechas y ellos tienen su celebración especial, pero es rara avis que pasa. Los mondiguillos, ¿eh? Pues por ellos, cuando le acercan al altar todo lo que necesita para la consagración, cáliz, purificadores, tienen que hacer reverencia cada vez que se acercan a darle el cáliz, y luego se vuelven a ir, y luego se acercan y le dan el agua para que se lava las manos, y luego se vuelven a ir, y luego se vuelven a regresar. Tienen que hacer reverencia. Sí se hace, pero de una manera breve, porque yo también cuando voy y vengo también a los niños les hago la reverencia cuando me estoy lavando, y yo les hago una reverencia porque gracias. Yo regreso y tal vez el altar otra vez porque estamos en un lugar sagrado, es un respeto del cuerpo de Cristo unos a otros, sí, pero tampoco trae mucha exageración. No, persignarse no, es nada más reverencia, nada más. No. Ya se acabaron las preguntas. Ay, qué bueno que pregunten, quiere decir que sí están poniendo atención a todo esto. A ver, primero. Voy a tirar un torito. Me da la comunión y la recibo. Una reverencia. Varias cosas importantes que deben tener cuidado. Primero, las personas que van a acercarse a comulgar, el sacerdote les muestra el cuerpo de Cristo. Yo lo enseño, el cuerpo de Cristo. La persona es una reverencia. Cuidado, porque a veces hay gente que se persina y yo estoy acercándole y le pueden pegar a la hostia y eso es una irreverencia. Una. Dos, después de que comulgan, algunas personas se van, bueno, aquí no, pero en otras partes de Houston, en México, gente que se va al sagrario a orar, no se necesita ir al sagrario, porque tú eres sagrario, Jesús está dentro de ti, quiere hablar contigo. Después de comulgar, esa es una señal de la cruz, no hay problema, ¿verdad? Las personas que reciben, por ejemplo, algo que me ha pasado, gente que recibe la comunión en la mano y agarran la hostia y se la pasan así como hacerse la señal de la cruz, no lo hagan. Y si ven a alguien que lo hace, no se lo digan en ese momento, pero después, cuando termine la misa, si yo no me doy cuenta, por favor digan, por favor, el padre Rubén y el padre Michael dijeron, no tome la hostia con su mano para después hacerse la señal de la cruz. Está prohibido, no debía hacerse, por varias razones. Una, partículas de la hostia que las están despidiendo por el aire. Segundo, solo el sacerdote, el obispo, el diácono puede bendecir con el Santísimo Sacramento. Usted se está bendiciendo por el Santísimo Sacramento, es una irreverencia. Muchas veces es por ignorancia, pero hay que decirlo. Tercero, no puedes cortar la hostia para dárselo a tu amiga, a tu amigo, a tu hija, a tu hijo, a tu pequeño, porque primero, los niños son inocentes, no tienen pecado. Ellos si se mueren o lo que sea, se van al cielo directamente. La Eucaristía es el pan para los hijos. Ellos son hijos, pero no han cometido pecado, no tienen formación todavía, no saben lo que están recibiendo. No cometen pecado los niños, pero la mamá o el papá que lo hace, comete una falta. Entonces, cuidado con eso. No se toma otra cosa. Las personas tenemos que estar viendo que no se tome la hostia, ¿verdad? Y que la persona trate de sacársela. Por eso la persona cuando comulga debe, si la recibe en la mano, tiene que comulgar delante de mí. Me he enterado
que algunas personas todavía se llevan la hostia y quieren sumergirla en el cáliz, que está prohibido. La intinción no está permitida en esta parroquia y en muchas parroquias. ¿Por qué? Porque al sumergir y al comulgar caen gotas de la sangre de Cristo en el piso. Primero. Segundo, el que puede hacer eso es el ministro que sumerge y la da. No hay self-service, no existe autoservicio en esto. No es, yo me recibo y me sé, no. Por eso también a las personas al final, los ministros extraordinarios de la sangre de Cristo no pueden llegar a bebérsela. Tienen que dársela a otra persona del mismo ministro para que la beba la sangre de Cristo y la otra persona la sangre de Cristo. Solamente el diácono o el sacerdote pueden beberla directamente, no las personas. Por eso, porque es un servicio de unos a otros. Diácono es servidor. Acá hay otra persona y otra vez. 1, 2, 3, a ver, primero. Padre, yo he visto cuando reciben la comunión, ya van a su lugar, pero van masticando como si fuera chicle. Espero que no sea chicle. Dice la palabra de Dios, tomen y coman todo de él. Entonces comer es masticar y pasarse, no hay problema. Pero no se vale traer un chicle y comulgar porque se comete pecado grave en eso. Porque mezcla el chicle con el cuerpo de Cristo y es pecado mortal. Es una falta grave al Señor. Yo tengo dos preguntas que quiero preguntarles. La primera es, las personas que van a confesarse, primero van a comulgar y luego pasan a confesionario. Cuidado, bueno, eso es algo que es muy personal. ¿Qué pasa? Hay gentes que no están en pecado mortal y van y se confiesan. O sea, no sabemos lo que está pasando en el interior de esas personas, entonces no sabemos. Si hay gente que se levanta y comulga y luego va a confesarse, solamente el sacerdote que está en ese momento puede ver qué está pasando. O sea, yo no puedo decir, está mal, eso no. Ya cuando la persona viene y se confiesa, ya tendré yo saber qué decirle a la persona. Sí, no se preocupe de eso, sí. Si no, eso corresponde al sacerdote que es el juez en los confesionarios. Y la otra pregunta es, las personas que viven en unión libre pasan a comulgar, ¿uno puede decirles algo? O... Sí. Yo no soy Dios, yo no conozco a todas las personas de la parroquia, pero si ustedes saben que una persona está en unión libre, no están casados por la iglesia, no están en unión sacramental y se acercan a comulgar y a usted le consta que están así, entonces tienen la obligación moral de hablar con ellos y decirles, yo sé que ustedes no están casados por la iglesia y los vi comulgar y eso es una situación grave, no pueden hacerlo. Y si no hacen caso, usted tiene la obligación moral de decírselo o al diácono o al sacerdote para tomar acciones. ¿Por qué? Lo que dice el Evangelio, si tú ves a tu hermano cometer algo, ve y háblale. Si no hace caso, háblale a otro. En este caso seríamos nosotros, directamente el diácono o el sacerdote. Bien, al detrás otra persona. ¿Quién? A ver, pero que escucha bien. Yo estaba viendo bueno, principalmente ahora, las personas que van a dar la Eucaristía, lo estaba haciendo así, rascándose. Entonces, yo he visto en unas parroquias que hay desinfestadores para limpiar las manos. He visto, y allí no había nada. Fue a otra que no tuviera, yo la estaba viendo porque ya iba con esto. Y voto. Así es. Déjeme, ok, gracias. Sí, las personas tienen que ser formadas, por eso siempre se debe una formación a los ministros extraordinarios de la comunión, que cuando están dando la comunión, ¿verdad? No se puede rascar el cabello, no se puede. ¿Por qué? Porque a veces hay partículas. Si les esté tocando dar el cuerpo de Cristo. Pero en esta parroquia, como se da solamente la sangre, no hay ningún problema. Pero a las personas donde dan la comunión, la mujer o el hombre que da la comunión debe tener mucho cuidado. Recuerda la ley, puede quedarse partículas, entonces debe tener mucho cuidado hasta el final. A veces a mí como sacerdote estoy dando la comunión y estoy enfermo, me dan ganas de estornudar. La vez pasada uno de los muchachos estaba ahí a mi lado y agarré el ciborio y se lo pasé porque tenía que estornudar enfrente del muchacho. Dije, de que yo estornude y que se caiga el Santísimo, que lo agarre el muchacho, pues que lo agarre el muchacho, que yo estornude.
O sea, son situaciones que pasan y que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién más levantó la mano? Yo quería decir lo que está diciendo la señora. Muchas personas tenemos la necesidad o la costumbre de confesar que 2 veces al mes o cada mes. Entonces, si se sientes que no estás en pecado mortal, así comulgas y luego vas y te confiesas. Sí, por eso le corresponde al sacerdote como juez de decirlo, ¿verdad? Hay personas que vienen, por ejemplo, a confesar, me dicen, padre, es que me comulgué y me hice no es pecado mortal, pero a veces son demasiado, muy, ¿cómo se dice? Sí, hay una palabra. Que ven todo pecado. ¿Cómo? No, fanático, se le llama cuando las personas tienen mucho de que en todo ven pecado. Es una situación a veces psicológica que hemos de tener cuidado de esas personas, de ayudarles a que no vean así, pero no se me publica la palabra. Yo le quiero hacer una pregunta. Cuando va uno en la línea para pasar a recibir la Santa Comunión, ¿cómo es correcto para la bendición al bebé? Porque va la mamá con el bebé, ¿verdad? ¿Y qué es lo más correcto? ¿Solamente una bendición o hacer la señal de la cruz? Para dar a bueno, aquí en esta diócesis, algo que yo no entiendo, pero lo obedezco, es que las personas pasan con los brazos en cruz, ya les he dicho, para recibir una bendición. El ministro, extraordinario como el ordinario, en mi caso, o el diácono, lo que hace es, no puedo dar la bendición así porque estoy tocando el cuerpo de Cristo, entonces hago esto, con esto hago así. No digo nada, con la pura señal yo sé que está dando la bendición. Hay veces que el Padre, Hijo y Espíritu Santo se presentan sobre ti, pero nomás con una cruz así, pero lo hacen con esto, no con esto para evitar tocar el sudor de las personas y todo, porque estamos dando el cuerpo de Cristo. Amén. Cultura. Eso es cultura. En Estados Unidos, los anglos, como canadienses y en Europa, la gente está sentada meditando y cruzan el pie. Es cultura de ellos. Así están sentados. No lo ven como pecado. En esos países no es incorrecto, es normal. Cuando llegué, mi hermano Jorge y otros mexicanos que llegamos al norte, a Canadá o a esos países, y vemos a la gente, pero vimos que era normal. Pero dicen, trata de hacerlo allá en México y ¿para qué quieres? Se dan mucho. Entonces, por eso. El cruzar la pierna es que antiguamente se pensaba que si tú estabas delante de una autoridad superior y cruzabas tu pierna era una falta de respeto. Entonces, delante del Señor es una falta grave de respeto. Por eso. Pues ya tengo que terminar porque ya está haciendo tarde. Si tienen más preguntas más importantes, bueno, me las hacen ahorita, pero ya vamos a terminar. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos gracias que nos concedas todo este conocimiento para poderlo meditar y compartir con nuestros hermanos y ayudarnos unos a otros para vivir una auténtica liturgia de acuerdo a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Un asunto. Yo mañana voy a tener misa de 9.